evidentemente los hombres vuelven a hacer lo malo, vuelven a apartarse de la voluntad de Dios, la sexualidad otra vez se vuelve a desvirtuar y llega a extremos terribles como las historias de Sodoma y Gomorra, que la sexualidad era el libertinaje absoluto en esas ciudades, porque eso era lo normal. Y ahí continúa la historia y nosotros nos vamos a adelantar hasta que Dios otra vez vuelve a ver aquello y dice: qué terrible, este mundo está otra vez perdido, qué cosa más terrible. Estamos haciendo más o menos el mismo relato de una enseñanza pasada, pero ahora lo estamos viendo en la sexualidad. Y desde lo alto Dios escoge a otro hombre para ver si otra vez se podía lograr volver al principio. Y este hombre que escoge es Abraham. Solo que ahora no destruye toda la humanidad, sino que Abraham le dice: de ti voy a hacer una descendencia. Es decir, como restringiendo, bueno, ya no vamos a poblar el mundo entero, vamos a restringirlo, tengo un nuevo plan, de ti voy a hacer una descendencia, un pueblo que va a ser santo, que me va a amar, que me va a conocer, que va a seguir mis reglas. Otra vez Dios retomando ese principio que se había perdido. Y aquí viene una historia interesante. Resulta que Abraham vivía en una época como la de ustedes, donde habían prácticas en la sexualidad que eran normales, pero que no era lo que Dios quería, pero era normal, socialmente hablando, era lo normal. Y una de esas prácticas era que cuando un hombre llegaba, una mujer bonita llegaba a un pueblo, el rey de ese pueblo podía llamarla para tener relaciones sexuales con ella y hacerla su esposa o hacerla concubina, eso era lo normal. Entonces Abraham conocía esta situación y Abraham estaba casado con una mujer que era preciosa. La Biblia dice que Sara era muy bonita. Y entonces resulta que llegan a este pueblo donde el rey se llama Abimelech y Abraham le dice a Sara: como tú eres muy linda, lo más probable es que el rey quiera llamarte a que estés con él. Entonces digamos que tú eres mi hermana. O sea, Abraham no dice: qué barbaridad, quieren estar contigo. O sea, no, él dice: digamos que tú eres mi hermana para que no me maten, porque si el rey se entera que yo soy tu esposo, me va a matar para quedarse contigo. Entonces digamos que tú eres mi hermana. Y ya, o sea, ese Abraham prefería compartir a la mujer a que morir. Pero bueno, no lo habrá visto como algo tan terrible. Él lo habrá visto como algo socialmente ahí, normal. Para él no era tan terrible. Pero vean qué cosa más impresionante. Este era el hombre que Dios había escogido para de él hacer una descendencia que fuera agradable a Dios. Entonces resulta que Sara está de acuerdo, mienten. Abimelech efectivamente llama a Sara, y aquí yo se los voy a leer porque este versículo es bien impresionante. Dios está viendo eso y Dios obviamente no está contento. Génesis capítulo 20. Y resulta, se los voy a leer aquí. Dice: Abraham se fue de allí a la región del desierto del sur y se quedó a vivir en Gerar, que está entre las ciudades de Cades y Sur. Allí Abraham presentó a Sara como su hermana y no como su esposa. Por eso Abimelech, que era rey de Ger, mandó a traer a Sara para que fuera una de sus esposas. Una noche Dios se le apareció en un sueño a Abimelech, al rey, ¿verdad? Y le dijo: vas a morir, pues has tomado por esposa a la mujer de otro hombre. Pero Abimelech ni siquiera se había acercado a ella, o sea, aún no la había ni tocado, ni siquiera le había puesto la manita en la cabeza, nada, ni un cariñito tierno, o sea, ahí ni siquiera la había tocado. Y le dijo, en ese mismo sueño Dios le dijo: ya sé que tú no has hecho nada malo, pues yo no te dejé que la tocaras ni que pecares contra mí. Vean qué bonito, para Dios es tan importante una sexualidad recta, una sexualidad conforme a su propósito, que Dios no permitió que este rey, que era inocente porque lo engañaron, ni siquiera tocara a la esposa de Abraham, que era el hombre que él había escogido para que de ellos se formara una descendencia, para que sus hijos, los hijos de ellos fueran bendecidos. Porque la sexualidad está totalmente ligada en el plan y en el propósito de Dios al matrimonio. Y ni siquiera dejó que ni la tocara. Es decir, la honra de Sara y su santidad, Dios la defendió. No la defendió Abraham, la defendió Dios.
pero Dios no se nos va a parecer a nosotros. Esto es una excepción. Esto es una historia donde Dios tenía un propósito muy grande con ese matrimonio y no permitió que el pecado sexual entrara ahí. Dios no se nos va a parecer a nosotros. Ay, no. ¿Por qué no? Pero hay algo que sí retomamos de esta historia. No sabemos qué planes tiene Dios con nuestros hijos. Y una sexualidad pura y una sexualidad correcta bendice a nuestros hijos. La bendición de Dios los alcanza. No sabemos qué planes tiene Dios con ellos. Tú no sabes si eres el papá o la mamá de un gran hombre, una gran mujer de Dios. Si eres el papá o la mamá de un profeta, de un maestro, de un evangelista, de un hombre que tenga don de sanidad. No tienes la menor idea. Y tu sexualidad recta y pura va a bendecir a tu descendencia. Y una sexualidad recta y pura no es una sexualidad aburrida. Una sexualidad recta y pura es una sexualidad maravillosa y activa con tu esposo o con tu esposa. Porque no es una sexualidad pureza, suena como aburridísimo. No, en el matrimonio. Lo que es impuro es que sea fuera del matrimonio. No es la sexualidad, ni siquiera es el deseo. Porque evidentemente si tienes una novia a la que amas y un novio al que amas y están juntos y se dan unos besos, pues evidentemente vas a sentir deseo por esa pareja. Ese deseo es normal, ese deseo no es impuro, ese deseo no es pecado, ese deseo es normal y es bueno. Pero la Biblia enseña que tienes que aprender a dominar eso y sujetar eso. Porque la sexualidad que es impura es la que es fuera del matrimonio. Aunque en el mundo sea lo normal. Estamos hablando según Dios. Vean qué cosa más linda. El matrimonio para Dios es tan importante que aquí vamos a continuar la historia hasta el personaje de Moisés. Porque ahí igual, de Abraham y Sara, nace el hijo de la promesa y viene la descendencia. Igual en esa descendencia hay un montón de desobediencia, en el área sexual igual. Y llegamos hasta el tiempo de Moisés. Y vean qué interesante. De una prohibición solamente en el huerto del Edén, donde Dios dice no coman del árbol del bien y del mal, que era una, a Moisés se le dan aproximadamente 600 leyes, 600 reglamentos. Imagínense cuánto el hombre se había apartado de la voluntad de Dios, que ya no solamente es un no, sino que hay 600 reglas. Porque entre más uno desobedece, más reglas hay que poner. Imagínense cuánto se había apartado. Y de esa cantidad de reglas hay un montón que son en el área sexual. Esas yo no se las voy a leer, pero se las voy a dejar de tarea. Léanse en Levíticos, el libro de Levíticos, el capítulo 18 y el capítulo 20. Y en el capítulo 20 hay pecados. Pecado significa desobediencia. Eso es lo que significa. Quedar corto, desobediencia. Hay desobediencias sexuales que Dios llama pecados terribles. Y ese es el título bíblico, pecados terribles. Léanselos ustedes, hacen capítulo 18 y capítulo 20, porque dentro de esos pecados terribles hay varios que son normales en el mundo. Y Dios inicia esos capítulos con la siguiente frase. Dios inicia esos capítulos diciendo: Levíticos 27, 8. Vivan solo para mí. Y vean lo que dice: sean diferentes y cumplan mis mandamientos. Yo soy el Dios de Israel, ustedes me pertenecen. El matrimonio para Dios es tan importante y tan maravilloso, y un regalo tan maravilloso para sus hijos y para sus hijas, que en el camino, en el tiempo, se ha desvirtuado tanto. Y hoy en nuestra sociedad hay una crisis, pero no es una crisis de divorcios, es porque nadie se casa. O sea, en algún momento hubo crisis de divorcio.